este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a hablar de los logaritmos, ¿sí? Pero para ello nos vamos a enfocar en ciertas propiedades de los logaritmos que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Una de esas propiedades, pues, tenemos que tomar en cuenta la transformación, por así decirlo. Nosotros ya sabemos que la potencia, pues, tiene esta estructura. La A puede ser cualquier número real. La n puede ser cualquier número positivo y eso nos va a dar una respuesta, ¿sí? Una respuesta que viene a ser la potencia o simplemente lo denotamos como la n, que es una respuesta, ¿sí? Entonces, esta situación, ¿cómo la podríamos denotar? Pues que la a viene a ser la base, ¿sí? Viene a ser la base, la n viene a ser el exponente y la n viene a ser la respuesta, ¿sí? O simplemente lo llamaremos como un número, ¿sí? Un número, viene a ser un número, ¿sí? Lo abreviamos de esta forma, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos transformar esto que está en forma de potencia, lo podemos transformar a la forma logarítmica, lo podemos transformar a la forma logarítmica y nos va a quedar de este modo, ¿sí? Como vamos a transformarlo a la forma logarítmica, entonces nosotros escribimos log. Log, ¿qué quiere decir? Logaritmo. Muy bien. Este logaritmo va a tener como subíndice la base, ¿sí? La base. ¿Cuál base? Pues esta base que está acá. Es la misma base, va a ser la misma base, muy bien. Y va a acompañar al logaritmo la respuesta de esta potencia. ¿Cuál es la respuesta de esta potencia? Pues es la n. Entonces acá va a venir la n, muy bien. Y la respuesta de todo logaritmo va a ser el exponente. Ojo, la respuesta de todo logaritmo va a ser el exponente de esta potencia. Entonces, la respuesta viene a ser la n, es decir, esta letra que está acá. Como se pueden dar cuenta, simplemente es un cambio de ubicación de los términos. Esto está en la forma potencial y esto está en la forma logarítmica. Muy bien. La A viene a ser la base, la E el exponente, perdón, la N el exponente y la N viene a ser la respuesta. Muy bien. Si nosotros a eso queremos transformarlo en la forma logarítmica, pues colocamos primero la palabra log, que significa logaritmo, y luego como subíndice la base de la potencia. Acá está. Muy bien. Y la n vendría a ser la respuesta de la potencia, pero acá en logaritmos lo colocamos al lado, ¿sí? De la palabra log. ¿Y cuál es la respuesta de todo logaritmo? La respuesta de todo logaritmo viene a ser el exponente de la potencia, ¿sí? Es la transformación. Ahora vamos a ver esto con números, ¿sí? Vamos a ver esto con números, muy bien. Por ejemplo, tenemos 2 al cubo. 2 al cubo, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 8, profesor. Muy bien. ¿Qué vendría a ser el 2? Pues este 2 vendría a ser la, la base, ¿sí? Es la base. Este 3 viene a ser el exponente, ¿sí? Viene a ser el exponente. Este 8 viene a ser la respuesta o la potencia, el número, ¿verdad? Eso queremos transformarlo nosotros a forma logarítmica. Entonces iniciamos colocando la palabrita log. Perfecto. Que habíamos dicho que va a tener un subíndice. Un subíndice viene por este lado. ¿Y cuál va a ser ese subíndice? Pues la base. Mira que va a ser la base. Mira, fíjate acá en la estructura. Va a ser la base. ¿Y cuál es la base de esta potencia? Pues el número 2. Entonces colocamos acá el número 2. ¿Y quién viene a acompañar al logaritmo acá en esta parte? ¿Quién te dice? La n. ¿Qué viene a ser la n? Pues la respuesta de la potencia. Entonces aquí, ¿qué número va a acompañar al logaritmo? Pues la respuesta de esta potencia. ¿Cuál es la respuesta de esta potencia? El 8. Entonces colocamos acá el 8. Muy bien, ahí está. Y la respuesta de todo logaritmo es el exponente de la potencia. ¿Cuál es el exponente de esta potencia? Pues el 3. Entonces, esta sería la respuesta del logaritmo, ¿sí? Simplemente son ubicaciones nada más que hay que seguir. Este 2 viene como subíndice, ahí está. Este 8 viene a acompañar al logaritmo y la respuesta de todo logaritmo es el exponente de la potencia. Ahí está. Simplemente es un cambio de ubicaciones nada más que tienes que realizar. Y vamos a ver unas propiedades, ¿sí? Unas propiedades que también
están para analizar, por ejemplo, tenemos la siguiente propiedad. Cada vez que tengamos un logaritmo con esta estructura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un logaritmo de esta forma. A elevado log a la A y aquí está la X, ¿sí? Cada vez que tú veas esta situación, ojo, se repite, se repite. La respuesta va a ser lo que no se repite. Ojo, se repite, se repite. La respuesta es lo que no se repite. ¿Qué no se repite de acá? La X. Entonces, esa vendría a ser la respuesta, ¿sí? Esa vendría a ser la respuesta. Se repite, se repite. La respuesta es lo que no se repite. ¿Qué no se repite? No se repite la X. Entonces, esa vendría a ser la respuesta. Lo siguiente, ¿sí? Puedo tener lo siguiente. Vamos a colocar el ejemplo acá. Tengo 2 logaritmo, ¿sí? De 2 y acá va a estar acompañado el 5. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Habíamos dicho que la respuesta es lo que no se repite. Se repite, se repite. La respuesta es lo que no se repite. Profesor, lo que no se repite es el número 5, ¿cierto? Pues entonces sí, el número 5 vendría a ser la respuesta. Ahí está, ¿sí? Simplemente aplicando esta propiedad, ¿sí? Y hay otra propiedad que nos dice lo siguiente. Logaritmo de base A de A elevado a la X. Y se aplica el mismo concepto que acabamos de analizar. Se repite, la respuesta vendría a ser lo que no se repite. ¿Qué no se repite de acá? Pues la X. Entonces, esto vendría a ser la respuesta. Ahí está, ¿sí? Veámoslo con números. Nos quedaría un ejemplo de esta forma. Logaritmo, ¿sí? De 3, ¿sí? Acompañando va el 3 y este 3 va a estar elevado a la 2. Muy bien. Y aplicamos el mismo concepto. Se repite, se repite. La respuesta va a ser lo que no se repite. ¿Qué no se repite? Pues el 2. Y esa vendría a ser la respuesta, ¿sí? Son propiedades muy prácticas que se pueden utilizar bastante bien. Algo más que tienes que tomar en cuenta, ¿sí? Que es lo siguiente, tenemos también el logaritmo, ¿sí? El logaritmo natural. El logaritmo natural es igual a escribir lo siguiente. Logaritmo natural se representa con la L y la N, y vendría a ser lo siguiente. Logaritmo de base E, ¿sí? Logaritmo de base E. Esto vendría a ser el logaritmo natural. Lo puedes escribir de esta forma o lo puedes escribir de esta otra forma, que significa lo mismo, ¿sí? Algo más que podemos denotar es lo siguiente. Ujú. Tenemos logaritmo. Cuando veamos un logaritmo de esta forma, sin subíndice, no tiene nada, se va a sobreentender que es un logaritmo que tiene una base 10. Es un logaritmo de base 10. Y normalmente se lo suele llamar logaritmo vulgar, ¿sí? Se lo suele llamar logaritmo vulgar. Entonces, hay muchas otras propiedades, ¿sí? Cuando se multiplican, cuando se dividen, ¿sí? Entonces, vamos a chequear unas más propiedades, otras propiedades más, para que puedas analizar. Después explicaremos unos ejemplos del deber. Tenemos unas propiedades de los logaritmos que son la multiplicación. Logaritmo, ¿sí? De base A, que puede ser cualquier número real, de un número X cualquiera, que va a multiplicar por un número Y cualquiera. ¿Qué ocurre en esta ocasión? Pues que cuando hay una multiplicación, los logaritmos se van a distribuir, pero en forma de suma. Cuando hay multiplicación, se suman. Entonces nos queda esta forma. Logaritmo de base A de X es como que se distribuye este logaritmo para la X y luego se va a distribuir para la Y. Ojo, cuando se multiplica, este puntito significa multiplicación. Cuando se multiplican existe una suma. Entonces, se distribuye el logaritmo de base A de X más logaritmo de base A de Y. Ojo que cuando hay una multiplicación, significa que va a existir una suma, ¿sí? Va a existir una suma. Otra propiedad que podemos analizar es el de la división. Logaritmo de base A de un numerador X, que puede ser cualquier número, y de Y, ¿sí?
aquí está. ¿Qué significa esto? Que es una división. Cuando hay división va a existir una resta y ocurre lo mismo que el logaritmo de base A se va a distribuir para la X y el logaritmo de base A se va a distribuir para la Y. Y nos queda de esta forma, logaritmo de base A distribuido para la X y como es división, significa que va a existir una resta. Y lo mismo ocurre, logaritmo de base A, pero ahora de Y. Entonces, ¿qué concluimos? Que cuando es una división, va a existir una resta, ¿sí? Cuando hay una división, va a existir una resta. Y así nos podríamos ir alargando con muchas de estas propiedades. Nos podríamos ir alargando con muchas de estas propiedades. Una propiedad más por ahí, ¿sí? Sería la siguiente. Logaritmo de base A de un número cualquiera con un exponente c, que sería un número real. ¿Cómo quedaría esto? Pues este número c, ¿sí? Que puede ser un número real cualquiera, baja y se va a posicionar al frente del logaritmo y nos va a quedar lo siguiente. Ese número c, que puede ser un número real cualquiera, se posiciona al frente de este logaritmo para multiplicarlo y nos queda de esta forma esa propiedad. Logaritmo de base A de X, ¿sí? Entonces se podrían aplicar todas estas propiedades en varios ejercicios, ¿sí? Se podrían aplicar estas propiedades en varios ejercicios y vamos a hacer unos ejercicios sencillos que van a estar en el deber, ¿sí? Unos ejercicios sencillos que van a estar en el deber. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio del deber para que también te puedas guiar. Logaritmo de base 2 de 32 igual a X. ¿Qué dice? Resolver los siguientes ejercicios de logaritmos. Muy bien. Vamos a transcribirlo acá. Te voy a ayudar con uno y el resto tú lo vas a realizar. Aquí está, logaritmo de base 2. Está acompañando el 32 y esto es igual a X. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es averiguar cuánto es el valor de X. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de la forma larga primero, ¿sí? De la forma larga vamos a hacerlo. Aquí voy a colocar la forma larga. La forma larga sería transformar, ¿sí? La forma larga sería transformar esto que está en logaritmo a una simple potencia. Entonces, para eso debemos recordar que este 2 vendría a ser la base. Entonces, coloco la base de esta forma, ¿cierto? Muy bien. La X, ¿qué era la X? Era el exponente. Entonces, vendría de esta forma. Ahí está. Estamos haciendo una potencia, 2x, y esto va a ser igual. ¿Se acuerdan que este número que acompañaba al logaritmo era la respuesta de la potencia? Entonces, ese 32 vendría acá. Muy bien. Simplemente hemos pasado del logaritmo a potencia. Nada más. Hemos pasado del logaritmo a potencia. Que queremos averiguar cuánto es el valor de x, ¿cierto? Entonces, tenemos que, vamos a pasar a limpio 2 X y otra forma de escribir 32. ¿Cuál es la otra forma de escribir 32? Pues 2 a la quinta, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque 2 elevado a la quinta te da 32. Coloca en tu calculadora 2 elevado a la quinta y te va a dar 32. ¿Qué conseguimos con eso? Pues conseguimos aplicar una propiedad que nos dice de las ecuaciones que podemos eliminar las mismas bases. Entonces, este 2 se va y este 2 se va. Como se va este 2 de este miembro y se va este otro 2 de este miembro, entonces, ¿qué nos queda en este miembro de acá? Pues nos queda la simple X y de acá, de este miembro, nos queda pues el 5. Nos queda el 5. Entonces, ¿qué dice? Que la respuesta de esta X es el 5. ¿Sí? Esa es una forma larga. Muy bien. ¿Cómo podría yo averiguar la respuesta también de otra manera? Sí, acá vamos a escribir la otra manera. Sería transformando esto de logaritmo a la forma de potencia. Entonces yo simplemente digo esto. Muy bien. Escribo, digo allá, este 2 es la base. Muy bien, ahí está. Perfecto. ¿Sí? Y digo, este 32, ¿sí? Este 32 es la respuesta de la potencia, ¿verdad? Es la respuesta de la potencia. Muy bien. Y entonces yo digo, ¿qué número? ¿Qué número? ¿Sí? Aquí va la X, recuerda, el exponente es esta X. Entonces yo digo, ¿qué número? ¿Qué número
irá aquí para que me dé 32? ¿Qué número irá aquí para que me dé 32? Entonces, tú ya sabes que 2 al cubo te da 8. Tú ya sabes que 2 a la cuarta, ¿sí? Te da 16, ¿verdad? Entonces, 2 a la quinta, ¿cuánto te dará? Pues te dará 32, ¿sí? 2 por 2, 4, ¿sí? 4 por 2 te da 8, ¿sí? Y vas haciendo con las potencias, ¿sí? Vas haciendo con las potencias. Entonces, 2 a la quinta te da 32. Ah, ya, entonces quiere decir que esta X vendría a ser el número 5, ¿sí? Y así tienes que hacer los ejercicios que están en el deber, ¿sí? Así tienes que hacer los ejercicios que están en el deber. Entonces, mira que ya está resuelto este primer ejercicio que lo tenemos acá, ¿sí? Está resuelto el primer ejercicio que lo tenemos acá. Otra cosa que veo en el deber es lo siguiente. Por ejemplo, logaritmo natural de E, ¿sí? Logaritmo natural de E. Y acá va a estar, por ejemplo, el 5. ¿Cuál será la respuesta? Entonces tú recuerdas que el logaritmo natural se puede escribir de la siguiente forma. En vez de escribir logaritmo natural, puedo escribir logaritmo, ¿sí? De base E. Era lo mismo. Acuérdate que había la siguiente equivalencia. Logaritmo natural es igual a escribir logaritmo de base E. Era lo mismo, cualquiera de los dos. Simplemente escribimos de otra forma. En vez de ln, escribimos logaritmo natural de base E. Esta E se conserva porque es el que acompaña y este 5 se conserva. Muy bien. ¿Cómo lo podría hacer? Pues recuerda lo siguiente, se repite, la respuesta será lo que no se repite. ¿Qué no se repite? Pues no se repite el 5. Entonces, esa será la respuesta. Con este ejercicio, con este ejemplo, te puedes ayudar para hacer este ejercicio que está acá, ¿sí? Ahí te puedes ayudar. Recuerda que es un video, lo puedes pausar. De aquí ya nos vemos en un próximo tutorial.